Si has sufrido de agresiones en tu familia, puede ser violencia intrafamiliar, como el caso del señor Alfredo López, quien tiene una historia de violencia en su familia. Quédese a continuación. La violencia intrafamiliar, también nombrada como violencia familiar o violencia doméstica, puede incluir distintas formas de maltrato, desde intimidación hasta los golpes, pasando por el acoso o los insultos. En concreto, las personas que ejercen este tipo de violencia tienen las siguientes características. Son individuos muy dependientes a nivel emocional, se muestran seguros de sí mismos, necesitan humillar a las personas que tienen en su entorno. Es frecuente que tengan carencias afectivas, tienen celos patológicos y no son capaces de demostrar sus sentimientos. Yo sufría de manera verbal por parte de mi padre. Es que platicaba así con mis amigos y pues ellos me contaban cómo era en sus casas su manera de ser con sus papás. Y pues yo me daba cuenta de que era diferente en la mía, de que me trataban de manera totalmente diferente, o sea, eran gritos o maltratos. Intrafamiliar es la agresión que sufren los miembros de una pequeña sociedad que están unidas por un lazo de sangre. La violencia verbal en realidad se refiere a cuestiones habladas, insultos, esta situación que hace que las personas pues empiecen a tener ciertas consecuencias. Pues yo empecé a creerme lo que él me decía. En un momento dado sentí que merecía esos maltratos y que no iba yo a poder hacer algo bueno, que era un bueno para nada y que no ayudaba en la casa. Pero por otro lado no entendía el por qué mi padre me trataba de esa manera. Yo considero que la vida de las víctimas que sufren agresión verbal cambia en el sentido que se pueden hacer más introvertidas porque están sufriendo una agresión ya sea por ejercer algún tipo de actividad que a las otras personas no le parezca, de pronto las van a empezar a agredir, o pueden también sufrir agresiones por la manera en la que están hablando. Entonces, al estar teniendo toda esta agresividad todo el tiempo o en algún lugar en específico, las personas ya no van a querer ir a ese lugar o se van a sentir retraídas en este lugar y con las personas a su alrededor, y esto también poco a poco va a ir mermando su capacidad de comunicarse con las demás personas por pena o por miedo a que las vuelvan a agredir. ¿Cuál fue el detonante para que se diera esta violencia? Pues yo creo que tomando en cuenta la época en la que estábamos, pues era la desesperación de mi papá por no poder salir adelante con una familia numerosa y pues tantos gastos. Y yo creo que eso lo ponían de mal humor. ¿Cómo se da cuenta que necesitaba ayuda en ese momento? Pues me di cuenta porque empezaba yo a tener las mismas reacciones y conductas de mi padre con otras personas. Pero pues pasado el momento del enojo, me sentía mal conmigo porque pues había tratado mal a las demás personas. ¿Cómo se da cuenta y cómo fue el proceso para salir de esta violencia? Digo, pues busqué ayuda entre mis amigos y me acerqué a gente de mayor edad en busca de algún consejo para poder entender lo que pasaba y asimismo poder cambiar las actitudes negativas y practicando la tolerancia y pues como dicen por ahí, hay que pensar antes de hablar. Considero que el momento de pedir ayuda de una persona que es agredida verbalmente es justo en el momento en el que está sucediendo la agresión para evitar que se haga más grande o que haya agresiones posteriores. ¿Dónde pedir ayuda? Pues depende del lugar donde esté. Puede ser alguna figura de autoridad, puede ser algún padre, algún familiar, algún amigo que le ayude a que este tipo de agresión no sea subsecuente. Una de las agresiones que puede sufrir una persona dentro de la familia es la verbal. Insultos, situaciones que pueden marcar aspectos físicos y que pueden causar daños emocionales, incluso también a nivel social, ya que las personas se retraen mucho a la hora de convivir con los demás. Si la agresión verbal genera una cadena de violencia, yo considero que sí, porque el ser humano es alguien
o es una especie que suele imitar lo que ve. Si nosotros vemos que la gente empieza a cruzar la calle en un semáforo, inmediatamente por inercia lo vamos a empezar a hacer, muchas veces sin siquiera voltear a ver el semáforo, y algo similar puede suceder con esto de la agresión. Si a mí me están agrediendo, posteriormente yo puedo agredir a alguien más que sea más vulnerable que yo, que se encuentre en una circunstancia menos favorable para esa persona. Entonces sí, considero que es una cadena que poco a poco se va formando y que para que no siga se tiene que cortar denunciando o pidiendo ayuda a alguien más. Así como la historia del señor Alfredo López, existen muchas de violencia intrafamiliar en el mundo. ¿Es válido? No. Es momento de que alcen la voz. Muchas gracias y les deseo un buen día.